perspectiva civilizatoria que trae Alejandro Magno y el mundo griego en su versión helenística. Los hombres del mundo antiguo definían su identidad a partir de dos componentes. Una era la sangre, la familia, y otra era el territorio. Y por eso en el mundo antiguo no existía ningún mecanismo por el cual un egipcio podía convertirse en israelita o un asirio se podía convertir en egipcio. Es decir, solamente era egipcio aquel que hubiera nacido de egipcios o esclavos o por casamiento que hubieran llegado a Egipto y luego con el tiempo se hubieran terminado asimilando en esa sociedad. Pero no hay un mecanismo de conversión. La primera vez en la historia que conocemos ese mecanismo es en el mundo griego. Y como dice Sócrates, lo que define la nueva identidad en el mundo antiguo es la cultura. No importa dónde uno haya nacido y de qué familia. Pero si uno habla griego, piensa como griego, lee lo que leen los griegos, se viste como griego, es un griego aunque haya nacido en Persia, en Egipto o en la tierra de Israel. Y por ello, lo que caracteriza el mundo helenístico es precisamente la llegada de valores culturales y componentes que eran propios de los griegos ahora al Oriente y que forman ahora parte de la cultura del Oriente. Por ejemplo, los griegos traen a Oriente el teatro. No hay teatro en Egipto, o en Babilonia, o en Israel. Podemos entender los rituales que tienen, obviamente, componentes dramáticos, pero no existe el género literario del teatro. Traen, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Algo tan propio de los griegos, ahora se llevan a cabo, por ejemplo, juegos en Tiro, en Fenicia. Los griegos, por ejemplo, traen a Oriente una nueva manera de pensar, la filosofía. Nosotros muchas veces utilizamos de una manera muy laxa el término filosofía. Hablamos de la filosofía budista, de la filosofía de la Biblia hebrea, pero no es filosofía. Técnicamente no es la ciencia descubierta por los griegos, primero por los presocráticos y luego obviamente por los filósofos clásicos. Tenemos pensamiento, sabiduría en Egipto, en Mesopotamia, en Israel. Hace muchos años atrás leí un libro que escribieron dos grandes asiriólogos americanos, la pareja Frankfurt, en un libro de Fondo de Cultura Económica llamado El Pensamiento Prefilosófico, Before Philosophy. Muy recomendable para aquellos que no lo leyeron. No perdió su vitalidad. Es una obra que lo hizo en los 50 o 60, algo así. En donde precisamente presenta el pensamiento mitológico de estos pueblos del Oriente, mostrando al final que ese es el trasfondo para dar luego paso a la nueva revolución del pensamiento que es la filosofía. Los griegos son los que traen la nueva perspectiva al mundo, en donde el mundo y la persona se transforma ahora en objeto de reflexión. Y por eso encontramos en el Oriente, a partir del encuentro con los griegos, filósofos orientales. Tal vez el más famoso, no el primero, pero el más famoso es Filón de Alejandría, el gran filósofo judío de fines del siglo I, antes de nuestra era y comienzos de nuestra era, que vive en la época de Pablo y de Jesús. Y Filón de Alejandría, un verdadero fundamento del pensamiento de Occidente, es un filósofo judío de carácter platónico que trata de entender su tradición judía por medio de la filosofía griega. Esa es una nueva manera de pensar. A pesar que podemos decir que hay una cierta orientación de carácter filosófica en el libro del Eclesiastés bíblico o el libro de Job, no es Aristóteles y no es Platón, es otra cosa.
La primera vez que tenemos filósofo de esa envergadura es con la filosofía alejandrina, y en este caso el caso de Platón. Ahora, este mundo, este imperio, se desmembra con la muerte misma de Alejandro, en los años 20 del siglo IV. Luchas internas, lo que se llama la guerra de los diadocos, trae como consecuencia que colapsa el imperio y generales se transforman ahora en los iniciadores de dinastías. Lo que es relevante para nosotros es la de Egipto con Ptolomeo I y luego con el Seleuco I, el general de Siria. Y como siempre sucede, la tierra de Israel está en el medio de las luchas de las potencias, en el antiguamente era Egipto, Asiria, Babilonia, y ahora son entre los Ptolomeos y la casa seleucida. Ahora, lo que tienen que entender es que la llegada de Occidente a Oriente tiene enormes beneficios civilizatorios, pero crea un verdadero caos cultural y social, porque el mundo tradicional colapsa. Es decir, los griegos no piden permiso, se imponen por su poder y por su prestigio, poder militar, económico, cultural, e imponen su cultura en el Oriente. Alrededor de 350 ciudades-estado se fundan en el Oriente y son los que importan la cultura griega. Y obviamente aquellos que participaron en las conquistas también querían recibir sus premios, y como lo conocen también con España en América. Y ellos importan la cultura de Occidente a Oriente. Y eso claramente pone ahora en una nueva situación a las culturas tradicionales. Si a veces tengo que definir qué es lo que caracteriza al mundo grecorromano, si tengo que decir cuál es el tema central, no dudo en decir que es el problema de identidad. Y por eso, por ejemplo, cuando hablo de esta época me recuerdan mucho el mundo moderno o posmoderno. Ya estamos en la posverdad. Es el tema de identidad. ¿Quiénes somos? Porque por un lado, todos nosotros nacemos en una sociedad específica, en un territorio específico, en una familia específica, con una historia específica. Pero por otro lado, nosotros vivimos en un mundo global. La primera vez que encontramos en la historia del hombre el mundo global es con los griegos. Podemos definir este mundo grecorromano con un término, lo oikumene. Oikos en griego significa casa. El mundo ahora es un mundo global. Lo que era antes propio de los griegos, la ciudad-estado, ahora también lo encontramos en el Oriente. El teatro griego lo encontramos en el Oriente. La filosofía griega lo encontramos en el Oriente. No es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros. Aunque haya sido la primera vez que llegué a México o a Bangkok, seguramente tiene un Walmart. Aunque llegue por primera vez un mall en Seúl, ya sé dónde seguramente tengo que encontrar Kentucky Fried Chicken, porque en todo lugar se parece. Cuando nosotros vivimos en un mundo global, lo primero que hacemos cuando llegamos al hotel, después de haber viajado horas, sea desde Israel o de México, prendemos las noticias a ver si nos pasó algo, si nos perdimos algo, ¿no? Y estamos conectados globalmente. Por primera vez en la historia del hombre tenemos un fenómeno civilizatorio así. Tenemos una lengua que era la lengua franca. El griego, pero ya no es el griego clásico, es el joiné, que sería el inglés mexicano o israelí. No es el oxfordiano, pero nos permite comunicarnos. Y por eso en la época greco-latina, el griego es un griego de baja calidad. El griego verdadero es el clásico, pero eso es difícil. No solo para nosotros, también lo era para ellos. Y por eso tenemos el joiné, que es un griego ya de baja calidad, a veces también con elementos semíticos, propios de ser una lengua franca, pero permite la comunicación. Y por eso, este tema pone en jaque también a las culturas locales. Y el ejemplo, obviamente voy a tomar ahora
es el judío. En el libro apócrifo para judíos y protestantes y deuterocanónico para los católicos, el libro de 1 Macabeos, que lo conocemos en su versión griega, probablemente escrito en hebreo, pero transmitido por la traducción griega de las escrituras de la Septuaginta o de los 70, y llevada a cabo en Alejandría entre el siglo III y el siglo I, nos cuenta el trasfondo de la revuelta de los macabeos. El texto dice así: de esa raíz salió un retoño el malvado Antíoco Epífanes, perdón, es Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida. Estamos más o menos en los años 70 del siglo II antes de nuestra era, hijo del rey Antíoco, Antíoco III, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles. Obviamente es un texto polémico, no una descripción objetiva. ¿Y cómo los critica a estos judíos? Hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Significa que hay grupos tradicionales de la sociedad de Israel en esos años que critican a los que serían a los liberales y humanistas de esos años. Critican porque tratan de incorporarse a ese mundo global y obviamente pagan un precio, que es el compromiso con la tradición. Y obviamente los critica muchísimo. Y como consecuencia de esto, hay tensiones sociales, y los judíos desde siempre fueron troublemakers. Y llevan a Antíoco Epífanes a tomar una decisión que no tiene parangón en el mundo antiguo. No hay ningún antecedente: persecuciones religiosas. Nunca antes hubo persecuciones religiosas. Y son los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV, que tienen vigencia solo en la tierra de Israel. No es que persigue a todos los judíos en el imperio seleucida. Y el propósito de esos decretos es atacar como si fuera un misil al corazón de la civilización judía, porque el problema es un problema de identidad y tiene que ver con la práctica y las creencias de los judíos. El texto dice así: prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario. Hacían profanar el sábado las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado. Mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Es decir, atacan la identidad judía. Ese es el problema. Por eso los judíos son troublemakers. Porque el problema y el desafío que tiene la cultura global es que quiere crear hombres homogéneos. Porque la cultura global es la cultura del que domina. Y por eso la cultura global del presente, obviamente, es americana. Porque controlan el mundo, controlan los medios de comunicación. Por eso cuando decimos qué música oímos, seguramente ustedes oyen la misma música que oímos en la radio. En Israel oímos muy poca música latinoamericana. ¿Por qué? Porque simplemente los medios de comunicación los dominan los americanos. Y son las obras, las películas que vemos, los libros que leemos. En Israel, por ejemplo, cuando se quiere usar un argumento como un buen producto, dice que es muy exitoso en América. ¿Desde cuándo el criterio de éxito tiene que ser el gusto americano? Pero lo es. Y sucede seguramente en México. Seguro que algún Walmart también tienen ustedes. Sucede en cualquier país de la tierra. Eso sucedió también hace 2000 años. Y el precio era que esta cultura tan tolerante lo era si uno quería parecerse a los griegos. Pero los judíos querían mantener su identidad. Y por eso, por ejemplo, quieren mantener la práctica de la circuncisión. Quieren mantener las reglas alimentarias. Desde entonces, por ejemplo, el cerdo, que es una prohibición bíblica, se transforma en un issue. Si yo quiero defender mi identidad judía, por eso no voy a comer tocino. Por eso en lo particular y en lo personal me cuesta muchas veces comer en México. Porque el tocino parece muchísimas cosas. Les cuento una anécdota verdadera. Estaba en España. Y entonces, obviamente me era difícil encontrar un lugar kosher.
Y entonces buscaban los restaurantes y decía que ofrecían sopa de verdura. Dije, bueno, estoy salvado. Me siento a comer y empiezo a comer. Entonces digo, ¿qué es? Pollo. Digo, ¿pero dice verduras? Sí, pero con pollo. Obviamente no conocía mucho de las reglas de kosher, ¿sí? Pero lo que muestra es difícil vivir en un mundo global cuando uno quiere mantener su identidad, cuando uno quiere mantener su lengua. Y por eso Antíoco Epífanes IV sabe que si quiere atacar a los judíos, tiene que atacar su identidad. Y entonces sucede que frente a medidas que no tienen antecedentes en el mundo antiguo, porque las civilizaciones paganas son liberales y tolerantes, precisamente las religiones monoteístas son intolerantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y entonces los judíos desarrollan una nueva institución que no tiene antecedentes en el mundo antiguo, que es el martirio. La primera vez que tenemos el martirio en la historia de la civilización es en la época de los macabeos. Macabeos 1 dice, prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Si lo que conocen de la historia del cristianismo tiene su antecedente en el martirio de los judíos, y por primera vez la decisión de morir para defender una identidad, lo encontramos en la época de los macabeos, en las persecuciones religiosas del siglo II. Y entonces, una de las consecuencias fue algunos que se entregan con sus vidas y otros lo que hacen es levantarse, y es el levantamiento macabeo. Y lo que comienza como una revuelta por una finalidad religiosa, oponerse a las persecuciones y reconquistar el monte, el templo de Jerusalén había sido desecrado por los griegos, termina siendo finalmente una guerra de independencia. Y el pueblo judío, que no había tenido independencia política desde finales de la época bíblica, siglo VI, el rey Joconías había sido llevado al exilio, luego Sedequías había sido asesinado. Tenemos entre mediados del siglo II y mediados del siglo I, la primera desde entonces y la última época de independencia política de los judíos en su tierra. Los macabeos empiezan a conquistar territorios donde obviamente ya la población era pagana. Los macabeos se ven herederos de la casa de David y llegan a ampliar los territorios hasta un límite que recuerdan los límites del reino de David mitológico del siglo X antes de nuestra era. Y ellos lo que promueven es una práctica que no tiene antecedente, que es la circuncisión forzada impuesta por el Estado. El gran historiador judío Flavio Josefo del final del siglo I nos cuenta que en la época del líder macabeo Juan Elcano I, Aristóbulo I, el hijo de Juan Elcano I, y luego su hermano, el gran rey de Judea, Alejandro Janeo, imponen a los gentiles la circuncisión o la expulsión. Por eso, por ejemplo, de la conversión forzada de los edomitas, un descendiente famoso va a ser Herodes el Grande, el que va a ser rey de Judea con orígenes edomitas, pero ya judío entre el año 37 y el 4 antes de la era común, que es el rey, el Herodes que ustedes conocen, el asesinato de los niños inocentes en el Evangelio de Mateo capítulo 2. En ese mundo de los macabeos, el mundo macabeo, los judíos lo celebramos como aquellos que echaron a los griegos. De hecho, crearon un reino helenístico judío, con todo lo bueno que tenía de malo. Por ejemplo, una muestra de cómo los macabeos tratan de vivir en dos civilizaciones. Quieren dos nombres. Por ejemplo, Alejandro Janeo es el nombre griego de Alejandro Janeo. Y por eso en las monedas, cuando aparece el término griego Basileus, rey en griego, es el aspecto griego de él y de su reino. Pero su nombre hebreo era Jonatán y era sumo sacerdote. Y hay monedas que dicen Cohen, que es en hebreo, el sacerdote, con su nombre hebreo,
y de la misma manera tiene su nombre griego. Y eso es, por ejemplo, obviamente no conozco la enorme mayoría de los presentes, tiene que ver también con la experiencia del judío moderno, que vivimos en dos civilizaciones. Por ejemplo, mi nombre es Adolfo, pero tengo un nombre en hebreo, Zeev, y la paradoja que era Zeev en Argentina y Adolfo en Israel. Es decir, que la experiencia en un mundo global es que uno tiene identidades compartidas. Porque si no, tiene que vivir como un Amish o como un ultraortodoxo, tratando de alejarse de la civilización. El gran problema y desafío de la civilización es cómo puedo guardar y preservar mi identidad en un mundo global. Y ese desafío lo tenemos nosotros, los judíos modernos, o otros pueblos. En este caso tomo el caso judío, pero también lo tenían los judíos hace 2000 años atrás. Fíjense, por ejemplo, los enterramientos de la aristocracia judía, típica helenística, en el Valle del Cedrón. Es decir, la aristocracia, que obviamente está expuesta a las grandes influencias, se ve influida por estas nuevas prácticas. Y por eso no es casualidad que cuando Josefo, el gran historiador judío, fin del siglo I, en su libro monumental Antigüedades Judías, cuando habla de la época de Jonatán el Macabeo, mediados del siglo II, el hermano del famoso Judas Macabeo, menciona la primera vez que hay entre los judíos sectas. Y acá tengo que hacer una salvedad. El término sectas no es el término preciso. El término que utiliza Josefo, que es como nosotros lo traducimos, es airesis. Airesis en griego significa escuela de pensamiento. Un derivado de ese término sería la palabra herejía. Pero airesis no tiene una connotación negativa, simplemente escuela de pensamiento. Los pitagóricos o los epicureos son airesis. Y entonces Josefo, cuando trata de explicar la complejidad de la sociedad judía de sus años, dice que hay airesis, que nosotros traducimos por sectas entre los judíos, los semios, los fariseos y los saduceos. Y él nos presenta que sus disputas son de término filosófico. Solo como ejemplo, los fariseos decían que algunas cosas no todas se deben al destino y otras dependen de nuestra voluntad, que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe al destino y que los hombres nada pueden hacer que escape al destino. Lo presenta en términos filosóficos del mundo helenístico romano. El término de la moira o de la fortuna en latín frente al libre albedrío. Es decir, trata de presentar a los judíos en términos helenísticos. Los judíos tenían diferencias en ese campo, pero no eran las diferencias que marcaban la diferencia entre los grupos. Siempre polémicas entre los judíos tienen que ver con la ortopraxis, no con la ortodoxia. Incluso cuando nosotros llamamos a los judíos ortodoxos, es utilizar una nomenclatura de la historia de Europa. La polémica entre los judíos es en la praxis. Los cristianos, las grandes disputas son sobre la ontología del Cristo y del Padre. Es algo extraño entre los judíos, no va a haber polémicas si reconocer o no cómo es el Mesías. Pero el gran problema es cómo se tiene que cuidar el Shabbat, el sábado. Sobre eso sí hay polémicas, porque la religión judía funciona en función de la ley. Seguramente los que están acá dicen, puede ser muy interesante lo que está hablando Adolfo, pero ¿cuándo llegan los rollos? Ya llegamos. Como ven, también me gusta el teatro y el drama. Los rollos no han muerto, como fue mencionado. Los primeros rollos se descubren en 1947 por beduinos de la tribu Tamire. Y entre 1947 y 1956, en 11 cavernas próximas a un lugar llamado Qumran. Como pueden ver, Qumran está ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 40 kilómetros al este de Jerusalén. Se encuentran, sea por beduinos o sea por arqueólogos, aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos. 25.000 fragmentos de manuscritos. Aquí pueden ver la imagen de la primera cueva, la mitológica, la cueva número 1, que está a 1 kilómetro del norte de Gilbert Qumran, de las ruinas de Qumran. Cuando los estudiosos reconstruyeron estos materiales, tenemos en nuestras manos aproximadamente 1000 documentos. No hay que ser un sabio para entender la importancia. 1000 documentos de hace 2000 años. Tenemos manuscritos del siglo III antes de nuestra era, 2300 años.
Los beduinos dicen que los primeros hallaron en vasijas como estas. Los arqueólogos nunca los encontraron en vasijas. Y cuando llegaban a las cuevas, ya antes habían llegado los beduinos. Así que se encontraban siempre rotas. Ahora, ¿por qué la fama mundial de estos manuscritos? Muy rápidamente. Entre los primeros 7 manuscritos que hallaron los beduinos, que resultaron ser por rara casualidad los más completos y mejor preservados rollos del Mar Muerto en el mundo, los primeros 7, que por rara casualidad los tengo en mi colección. Encontraron entre esos 7 2 manuscritos de uno de los libros más famosos de la Biblia hebrea, el profeta Isaías, el gran profeta de Israel. Les recuerdo, para aquellos que no saben, que en esa época no hay Biblia todavía. Existen libros que habrán de formar parte de la Biblia hebrea, pero ya son libros sagrados para Israel. Hay 2 manuscritos, el A y el B, pero el más famoso, que resultará ser la verdadera Mona Lisa de todos los rollos del Mar Muerto, es el A. Este es el manuscrito A, que es una versión completa del rollo de Isaías. Voy a hacer una pregunta y no es simplemente por formalidad. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías, de la Biblia hebrea? ¿Perdón? Esto no es una subasta. O saben o no saben. Hay una sola respuesta correcta. 66. Es un libro muy extenso. Este manuscrito tiene 7 metros 34, escrito en cuero de animal, obviamente en hebreo, y los 66 capítulos en su versión próxima, no idéntica, pero próxima a la versión masorética que tenemos en nuestras Biblias, está contenida en esta obra. Por ejemplo, aquí pueden practicar el hebreo. Está escrito en hebreo. ¿Cómo escribían en hebreo hace 2000 años atrás? En la época de los macabeos. Hay una ciencia que es la ciencia palográfica, que es el estudio de la escritura antigua, y a partir de la escritura está datado este manuscrito aproximadamente entre 120 y 100 antes de nuestra era. Es decir, este manuscrito, que luego resultará ser que es el más antiguo libro de Isaías en el mundo, fue escrito 100 años antes de que naciera Jesús, para que tengan una idea de la antigüedad de este documento. Este es un texto que tenemos una versión antigua de un libro que conocíamos. El libro de Isaías lo conocíamos, pero no tenemos una versión tan antigua. Pero lo que resulta un aporte excepcional para la historia es que tenemos nuevos libros. Cuando hablamos de la contribución a la historia, no es simplemente sobre guerras o sobre personajes, es la historia intelectual y religiosa de una sociedad. Y conocer nuevos libros significa que tenemos una nueva perspectiva del pensamiento y de la literatura. Todos los que estamos aquí hemos pasado por un curso de adoctrinamiento como parte de las tradiciones culturales y religiosas en las cuales nacimos. Yo como judío y ustedes, en la mayoría me imagino, cristianos. ¿Eso significa que esa tradición es falsa? No, pero obviamente refleja perspectivas religiosas, sociales y políticas propios de la historia de la tradición de la Iglesia, como en el caso de los judíos. Por ejemplo, en el caso judío, todo judío, no importa el más recalcitrante agnóstico, judío moderno, es descendiente de la tradición rabínica. ¿Por qué? Porque el rabinismo fue el que moldeó el judaísmo durante 2000 años. Estos documentos son prerrabínicos. También son precristianos. Significa que vienen de otro momento civilizatorio. De ese momento en que recién se va a formar lo que luego va a ser el judaísmo histórico y el cristianismo, que juntos con la cultura grecorromana son los fundamentos de Occidente. Y en este caso tenemos un documento cuya única copia en el mundo está en mi colección. Digo mía, se me dijeron solo como curador, ojalá fuera mía. Si fuera mía me compro, no solo la Ibero, parte de la Ciudad de México. Este documento, el apócrifo del Génesis, de la cueva número 1, es un documento ya cuando fue hallado en muy mal estado de preservación, escrito en arameo del siglo I antes de nuestra era, y es una paráfrasis o una relectura de historias de Génesis entre los capítulos 5 y 15 de Génesis. Por ejemplo,
el estado es tan difícil que después de una pequeña exhibición que hubo de este documento, de las columnas 18-22, a comienzos del Santuario del Libro en mi institución, cuando se inauguró en 1965, nunca más volvió a estar en exhibición. Y el año pasado, que celebramos el 70 aniversario del descubrimiento de los Mar Muerto, el congreso más importante, obviamente, se llevó a cabo en Jerusalén. Una de sus sesiones fue también en el Museo de Israel, y para ese evento puse en exhibición el fragmento de la columna 10 por primera vez en el mundo. Incluso los expertos nunca lo habían visto el original, porque lo tengo en bóveda. ¿Qué nos aporta a la historia que dije intelectual? Por ejemplo, ¿qué historias conocían los judíos hace 2000 años atrás sobre los patriarcas? Por ejemplo, tenemos una sección que relativamente está bien preservada, son las historias del patriarca Abraham, el padre de las 3 religiones monoteístas. Y ustedes dicen, ¿y por qué son importantes esas historias? Porque, por ejemplo, no podemos imaginar la historia del pensamiento de Occidente sin Pablo de Tarso. Y sabemos que en la teología paulina la figura de Abraham es la clave, porque es el modelo de la fe, como por ejemplo lo expresa en la Epístola de los Romanos. Y la pregunta es, cuando Pablo escribe sobre Abraham, ¿en qué Abraham piensa? ¿Solo en el masorético que conocemos en el Pentateuco de Moisés o en las tradiciones bíblicas? ¿O acaso seguramente conocía tradiciones postbíblicas sobre Abraham? Significa que si queremos entender ahora a Pablo de Tarso, tenemos que saber qué otras cosas conocían los judíos de esa época sobre Abraham. Este documento es uno de ellos. ¿Y se acuerdan que comencé hablando sobre ese mundo que colapsa del Oriente, que se encuentra problemas de civilizatorios? Y por eso también tenemos el fenómeno de las sectas. Y por eso, entre otros aportes a la historia del mundo antiguo, y específicamente a la historia judía, es que encontramos literatura de carácter sectario. 2 documentos excepcionales. Uno es el comentario de Habacuc, técnicamente llamado el Pesher, y el otro, la regla de la comunidad. Voy a tratar de dar unos minutos, todavía me quedan unos 15 minutos, porque quiero respetar los tiempos. Por ejemplo, empecemos con la regla de la comunidad. La regla, el documento se llama técnicamente el Seder, es una nueva palabra que la conocemos en hebreo en estos textos. En Qumran encontramos unas 12 copias de este documento con una muy compleja historia editorial. Yo tengo en mi colección la más completa, pero no la más antigua. Es un género literario que no tiene antecedentes no solo en Israel, sino en Occidente hasta que hallamos este documento. Este específicamente está datado para el primer tercio del siglo I antes de nuestra era, escrito en hebreo. ¿Y qué es? Es la regla de un grupo. ¿Qué significa? Nos explica, por ejemplo, quién puede entrar, qué prácticas tiene. En caso de que uno comete faltas, ¿cuáles son los castigos? Tenemos, por ejemplo, columnas 3 y 4, tenemos los principios teológicos de la comunidad. Por ejemplo, este documento se anticipa en cerca de 500 años a las reglas de San Benito en el monasticismo cristiano de Europa. Por primera vez conocemos que ese documento tiene un antecedente literario, no genético, con la regla de la comunidad. Algo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo fenómeno. Tenemos un grupo, como es la comunidad del Mar Muerto, que muchos historiadores, incluyendo el que les habla, creen que tiene que ver algo con el movimiento de los esenios. Eso es un seminario ya, anual. Me acuerdo que me invitaron a una serie de conferencias magistrales. Yo di una de ellas a la Fundación Juan March de Madrid, muy prestigiosa, organizada por el gran biblista hoy emérito de la Complutense, Julio Trebolledo Barrera. Invitó al gran cumarranólogo español, eso para quedar bien contigo, Florentino García Martínez, y entonces me pidieron que hablara sobre los esenios y qué relación hay con los qumranitas. Y después de hablar una hora, dije que la respuesta puede ser sí o no. Para eso pagaron el pasaje. Pueden oír, por cierto, la conferencia en YouTube. Obviamente la respuesta es mucho más compleja, pero la respuesta sí es posible. Los esenios, sabíamos de ellos de fuentes históricas de la época.
el gran filósofo judío Filón de Alejandría, el historiador Flavio Josefo, y el contemporáneo de Josefo, el gran geógrafo Plinio el Viejo. El término esenios en español se deriva del griego esaio, eseno en griego o esenio en latín. Pero llamativamente de los esenios no aparecen mencionados bajo ese nombre en el Nuevo Testamento, en la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, no aparece en la literatura rabínica, no hay ninguna mención con ese nombre en los rollos del Mar Muerto, sí en los padres de la iglesia porque conocen a Josefo. Y sucede ahora que tenemos una literatura que, como creen muchos, tiene que haber tenido algún tipo de relación con estos esenios de las fuentes históricas. Es el sueño de todo historiador. Porque siempre la pregunta es, ¿acaso será verdadero? ¿Los esenios existieron? ¿O es simplemente una fantasía? Por ejemplo, hay una reconocida investigadora, entre paréntesis, no en los rollos marrones, pero sí en la mística judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la profesora Raquel Elior, que ella afirma en sus últimas publicaciones que es simplemente un invento literario. Los esenios nunca existieron. Me acuerdo una vez en Israel, día viernes, no hay diarios en el sábado en Israel, y nosotros trabajamos domingo a viernes, front page, en el diario más importante, es el equivalente al New York Times, en Israel, Haaretz. ¿Cuál es la noticia que sacude a la sociedad de Israel? Los esenios no existieron. En un lugar que cada minuto sucede algo. Y cuando no sucede algo en Israel, lo que decimos es, seguro que sucede algo, pero no lo cuentan. Pero la mayoría cree que los rollos de Mar Muerto aportan y echan luz sobre un grupo que existió de verdad. Pero lo que tenemos es algo que no podemos imaginar, la literatura de ese grupo. El otro texto es el comentario a Habacuc. ¿Quién fue Habacuc? ¿Quién? Sí. Bueno, también en Israel no sabían. Sí, fue un profeta menor. El profeta Habacuc vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero esto no es el libro de Habacuc. Es un comentario de la comunidad del Mar Muerto a las palabras del profeta Habacuc, que obviamente no aporta nada para entender a Habacuc la historia, pero aporta mucho para entender a la comunidad del Mar Muerto, que proyecta su realidad social, religiosa, política en los rollos. Y como esta conferencia, el propósito era el aporte a la historia, quiero explicarlo en términos que nos resulte claro. Como siempre saben, la historia la escriben los que ganan. Y por eso la idea de historia que tenemos es, por ejemplo, lo que Josefo nos contó. Que es cierto que era un judío de los que perdieron, pero él fue un protegido de Roma. Por eso se llama Flavio Josefo. Su nombre en Israel era Yosef ben Matitya, José, hijo de Matatías. Pero el nombre que ahora asume es Flavio, de la familia de los Flavianos. Era protegido por la casa imperial de Roma, por Vespasiano, por Tito, por Domiciano. Después aparece lo que cuentan los cristianos de los judíos, obviamente en un espíritu polémico. Lo que cuenta la literatura rabínica de las tradiciones antiguas de una literatura rabínica. Pero ¿qué pasó de verdad en la historia? Bueno, nos llegaron fragmentos de historia, ecos de historia. El sueño de todos es trabajar con fuentes originales, ¿no? Y para que entiendan que cuando tenemos estos manuscritos, es como si fuera un viaje a través del tiempo. A veces utilizo la imagen, es un yacimiento de huesos de dinosaurios. Documentos que fueron escritos por seres reales como nosotros hace 2000 años, que por alguna razón que después en las preguntas o comentarios habré de desarrollar, llegan a las cuevas. Y después de 2000 años, hocus pocus, abrimos esas vasijas o las cuevas y encontramos documentos que no fueron tocados por el hombre hace 2000 años. Significa que, a diferencia de lo que nos sucede con el mundo antiguo, que tenemos copias de copias de copias, y entonces trabajamos con un texto judío que la copia más antigua es un manuscrito medieval en eslavo eclesiástico del siglo X, y decimos es una obra judía.
tenemos es un texto muy posterior que seguramente sufrió adiciones, manipulaciones por los escribas. No era simplemente una fotocopia de las humanas. Es decir, no sabemos si realmente lo que dice ese texto es lo que fue escrito alguna vez por alguien judío que vivió en Judea hace 2000 años. En este caso, el texto nos llega directamente a través de la historia. Y si no hay que ser ningún sabio para entender el aporte excepcional de la historia de estos documentos. Y el otro día tuve que recibir en el santuario del libro periodistas del New York Times. Y entonces les traté de explicar, usando un concepto conocido para ellos, qué aporta hacer estos documentos a la historia. Le digo, miren, la versión de historia que conocíamos hasta los rollos no han muerto era la de CNN. Con los rollos es Fox News. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué encontramos en el comentario de Habacuc? La polémica contra los sacerdotes de Jerusalén. Pero dijimos que la historia escribe lo que gana. Siempre sabíamos sobre polémicas escritas desde Jerusalén por el sacerdocio de Jerusalén. Ahora tenemos la literatura de la oposición, no del gobierno. Tenemos de la oposición. ¿Acaso la de ellos es verdadera? No, también es ideológica. Pero podemos ahora controlar la información. Ahora, en general, para que se ubique, dijimos que hay 1000 documentos. 25% son las copias de la Biblia hebrea más antiguas del mundo. Tenemos 230 manuscritos de la Biblia hebrea. Por eso la fama mundial de estos documentos. Buena parte de la humanidad, de alguna manera, tiene su relación con este monumento que es la Biblia hebrea. Y obviamente no es una afirmación etnocéntrica, judía, pero no podemos entender la historia de buena parte de la humanidad sin ese libro. Y no importa si son creyentes o no, no podemos entender la historia de la literatura, del pensamiento, del arte, sin esa obra. Es fundamental para la historia de buena parte del globo terráqueo. El testimonio físico de esos libros de la Biblia hebrea, no el Nuevo Testamento, lo tenemos en Qumran. Y el aporte es excepcional, por ejemplo, para la historia de otro tema, la historia de un texto. Cuando ustedes leen la Biblia, me imagino que seguramente lo harán en español, de una edición o digital o impresa. Una persona normal no se pregunta sobre la historia textual. Pero cuando uno está en la iglesia o en la sinagoga y cree estar leyendo la palabra de Dios, nosotros desde la historia la primera pregunta es ¿qué texto estamos leyendo? ¿Qué versión estamos leyendo? Y para contestar una pregunta tan simple son varias horas de estudio, porque los textos tienen su historia. Piensen que antes de que hayan sido impresos había manuscritos, y todos sabemos que los manuscritos tienen sus historias muy complicadas. Y ahora que tenemos versiones de un texto bíblico de hace 2300 años, podemos empezar a rastrear la historia de un texto. Y las variantes textuales son la base de cualquier discusión histórica, sociológica o teológica. Le voy a dar un ejemplo para que no quede en el aire. Tengo todavía 5 minutos. Por ejemplo, un texto central en la liturgia cristiana como judía es el Sanctus. Es una parte central en la liturgia. Sanctus, 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 que es un texto de Isaías 6, de la Biblia hebrea. Es cuando el profeta, que va a ser nombrado profeta por Yahvé, oye la adoración de los serafines a Yahvé, que está sentado en el trono. Y cantan Kadosh, 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 es en hebreo. 3. En el manuscrito A de Qumran hay 2. No 3. Probablemente sea la versión original. Probablemente un escriba en algún momento de la transmisión textual escribió, me falta uno. Si ustedes piensan como fenómeno cultural, me acuerdo de hace muchos años Alex Dunby, un folclorista americano, había escrito un artículo sobre el uso del 3. No solamente con la Trinidad, pero con el 3 da la sensación de algo completo. 2 nos falta algo. Piensen ustedes, cuando damos ejemplo, damos 3, no damos 2. Sea cual fuere la razón, imagínense el cambio en la historia de la liturgia. Eran 2 santos, no 3. Y quiero terminar un ejemplo que, si me dan 2 minutos más, creo que puede ser un ejemplo que les va a interesar. Hasta ahora hablamos de la
le aporta a la historia de la sociedad, a la historia intelectual, a la historia textual. Pero los historiadores también a veces somos muy clásicos y pensamos en historia. Por ejemplo, si los textos hablan de personajes históricos o de eventos históricos, ¿no? Si hay alguna manera de comprobar o certificar algo que las fuentes nos hablaron y cómo sabemos si sucedió o no. Los rollos de Mar Muerto no fueron escritos para los profesores universitarios, son textos religiosos. Y por eso, por ejemplo, tenemos otro 27% de libros que conocíamos a veces en versiones traducidas, y ahora tenemos libros en su lenguaje original, en hebreo o en arameo. Tenemos incluso libros nuevos y tenemos 37% sectarios. Que eso ya aporte de la historia de un grupo o movimiento. Y de esa literatura sectaria elegí un ejemplo que me parece que es fascinante. Y es lo siguiente. Hay un documento de Qumran que se llama, me imagino que es muy popular aquí en el Ibero, el 4Q Pesher Nahum. Seguramente todas las mañanas lo leen, ¿no? El libro es uno de los profetas menores, el profeta Nahum, y Pesher es este género literario, que es una lectura sectaria de las palabras de oráculo. Y el texto dice así: ¿cómo funciona el Pesher? Hay un que se llama el Pesher continuo. Traen un texto de las palabras del oráculo, que puede ser un versículo o más de un versículo, y luego dicen ellos su interpretación. Y dice así el texto: su interpretación se refiere a, como ven esta parte en corchete, es una reconstrucción por parte de Florentino García Martínez, Demetrio, rey de Yaván. Yaván en hebreo es Grecia, que quiso entrar en Jerusalén por consejo de los buscadores de interpretaciones fáciles. Probablemente, como creen los qumranólogos, los buscadores de interpretaciones fáciles sería una referencia velada a los fariseos. No aparece el nombre fariseos, pero así lo llaman, porque los qumranitas eran mucho más radicales en sus interpretaciones. Dicen los reformistas de esa época son los fariseos. ¿A qué hace referencia este texto qumranita? Probablemente, como se cree, a lo que cuenta Josefo en la antigüedad judía. Se dice así: esta catástrofe le ocasionó, es decir, Alejandro Janeo. Alejandro Janeo es el rey Seleucida, la enemistad de los judíos. No sé, por ahí los va a sorprender muchísimo, pero también había polémicas entre judíos hace 2000 años atrás. Parece que no conocen mucho a los judíos. Todo el tiempo tenemos polémica a los judíos. Les hizo la guerra durante 6 años, matando no menos de 50.000. Si es una guerra civil. Pidió entonces a sus compatriotas que pusieran fin a sus ataques, pero estos lo odiaban todavía más a causa de su malevolencia. Como les preguntara qué querían, le contestaron: tu muerte. Con este fin enviaron legados, es decir, los judíos, y sabemos que el gran problema lo tenían con los fariseos, a Demetrio, llamado el intempestivo, lo conocemos como Demetrio III Eucarios, para pedir su alianza. Es decir, que el texto de Qumran también conoce la tradición que Demetrio es algo muy inusual, que en los rollos de Mar Muerto tenemos nombres de personas. Por ejemplo, Herodes no aparece en los rollos, casi no hay nombres de los qumranitas. Tenemos un nombre histórico, ese Demetrio Eucario. Y después, ¿qué pasó? En el Pesher Nahum dice lo siguiente, a otro versículo: su interpretación se refiere al león furioso, probablemente un apodo a Alejandro Janeo, que llenó su guarida con una multitud de cadáveres, ejecutando venganzas contra los buscadores de interpretaciones fáciles. Es decir, que agarró, se tomó a los fariseos como prisioneros, que colgó a hombres vivos. Eso es, así terminamos en el Oriente. En el árbol, cometiendo una abominación que no se cometía en Israel desde antiguo, pues es terrible para el colgado vivo en el árbol. Eso es lo que dice el texto. Y sabemos de la polémica que tenía la comunidad del Mar Muerto con los macabeos. Y la misma tradición la conocemos en Josefo. Dice así: los judíos continuaron su guerra contra Alejandro, pero fueron vencidos y murieron en gran número. Alejandro encerró a los más poderosos de ellos en el poblado de Betzoma y la sitió. Habiéndose apoderado de la ciudad y sus enemigos, los condujo a Jerusalén, donde los trató en la forma más cruel. En un banquete que dio en presencia de todos con sus concubinas, ordenó que unos 800 de ellos fueran crucificados. Y estando todavía vivos, hizo degollar frente a ellos a sus esposas e hijos, vengándose en esta forma las ofensas recibidas. Significa que tenemos un texto de los rollos de Mar Muerto,
del siglo I, que es un eco de una historia que lo tenemos en Josefo, pero Josefo vive fines del siglo I de nuestra era, que ilumina probablemente este texto. Ahora, seguramente, como siempre, hay investigadores postmodernistas y dicen, bueno, pero en última instancia son solamente textos. ¿De dónde sabemos que haya sucedido? Puede ser simplemente como parte de la polémica, llamaríamos lo que figura en el rollo de los muertos fake news, para resumir. Como pueden ver, los rollos de los muertos son una mina de información que representa la mayor revolución intelectual de los estudios antiguos en el campo del judaísmo antiguo y por lo tanto ha revolucionado los estudios del judaísmo y del cristianismo y por eso son la llave para entender de alguna manera la cultura occidental. Muchísimas gracias.